Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Y leemos en el versículo 30, Lucas capítulo 1 y versículo 30. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como lo hemos mencionado en otras oportunidades y es tal vez conocido por la mayoría dentro del pueblo del Señor, el Evangelio de Lucas nos presenta a nuestro Señor como ese hombre perfecto. Y Dios escogió para escribir este Evangelio a un hombre gentil, dirigido a otro hombre gentil. Y además es médico. Y como buen médico, él va a detallar ciertos aspectos que no se mencionan en otros evangelios. El Espíritu Santo usó a esta persona para describir lo apropiado de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio que describa con tanto detalle, desde la concepción de nuestro Señor, su perfecta humanidad. Ningún otro evangelio nos dice lo que leyó el hermano Luis Emilio esta mañana, que estaba el niño Jesús envuelto en pañales. Ningún otro evangelio nos cuenta cómo el Señor Jesucristo, siendo de 8 días, fue circuncidado. Ningún otro evangelio nos cuenta que él fue llevado al templo y ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos por parte de sus padres terrenales, de su padrastro, más exactamente José y María. Ningún otro evangelio nos cuenta el crecimiento como niño de nuestro Señor Jesucristo, acompañando a sus padres año tras año a Jerusalén para celebrar las fiestas. No hay otro evangelio que nos describa la humanidad del Señor Jesucristo a sus 12 años de edad y cómo Él dice esas palabras que siempre nos impactan tanto: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que nos acercamos a este evangelio con el deseo de conocer al hombre perfecto. No hay otro semejante, no hay alguien que se le parezca. Él es singular. Él es el hombre del Salmo 1 y sus primeros versículos, el varón bienaventurado. Entonces, teniendo esto en mente, nos acercamos a leer acá acerca del ni siquiera el nacimiento, sino antes, 9 meses antes su concepción. Se aparece el ángel Gabriel
El ángel Gabriel, cuando le da el mensaje a Zacarías, dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a darte este mensaje. Luego dice que Dios envió a Gabriel a darle el mensaje a María. Y aquí entonces él comienza a conversar con ella, y lo que me llama la atención es, dentro de muchas cosas, pero la exactitud con que Gabriel da el mensaje. Él no llegaba a improvisar a ver qué decía, él no llegaba a inventar algo, él iba con un mensaje claro de parte de Dios. Ángel significa eso, mensajero, y por llamarlo de alguna manera lo tenía muy en su corazón. Sabemos que un ángel no tiene cuerpo, pero pensando en su voluntad de hacer completamente la voluntad de Dios en cuanto a ese mensaje. Y esto nos puede ayudar a nosotros también para llevar el mensaje con claridad, con exactitud, solamente lo que Dios quiere que se diga, y no medie de parte nuestra intenciones humanas o argumentos propios. Ahora él le dice a ella, versículo 31, quisiera pensar en el Señor Jesucristo como el Salvador. Versículo 31. Quisiera pensar en el Señor Jesucristo como el sacerdote. Versículo 32, primera parte. Quisiera pensar en el Señor Jesucristo como el soberano. 32, la segunda parte. ¿Por qué versículo 31 pensar en el Señor Jesucristo como Salvador? Porque dice: y llamará su nombre Jesús. Jesús significa precisamente que Dios es Salvador, porque Él salvará de sus pecados. Él venía con un propósito muy definido, muy claro. El Señor Jesucristo no se enteró de ese propósito cuando el ángel Gabriel dio estas noticias a María. Siempre lo supo. Siempre él sabía que debía venir para ser nuestro Redentor, el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y para poder ofrecerse en la cruz del Calvario en nuestro lugar, leímos en el versículo 35, dice: por lo cual también el santo ser que nacerá. No que naciendo iba a ser santo, sino que siempre ha sido santo. Y esta es una doctrina absolutamente fundamental que Satanás ha tratado de, o que siempre ha atacado. Un fundamento de la fe cristiana: que Cristo no es Dios, o que Cristo de alguna manera pecó, o tantas blasfemias que se hablan de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor, nuestro amado Salvador, no hubiera podido ofrecerse en la cruz del Calvario si en él hubiera existido un solo pecado, porque de haber sido así, él mismo necesitaba de un Salvador. Pero nuestro amado Señor se ofreció en la cruz del Calvario en la santidad de su ser. Cuando vemos al Señor en su humanidad, en la perfección de su persona, jamás en él existió eso que es tan evidente en nosotros: el orgullo, la vanidad, la autojustificación, la envidia, el egoísmo, las malas intenciones, un mal pensamiento. Eso hace parte de nuestra naturaleza corrupta y caída, pero en el Señor Jesucristo, la hermosura de su ser, de su persona, santo en todo su ser. Por eso él podía llevar nuestros pecados
en su cuerpo. Siendo Dios, él no podía contaminarse. El cuerpo del Señor fue ese recipiente que Dios usó, como dice en Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O cuando en Romanos capítulo 8 dice, condenó al pecado en la carne, pensando en el cuerpo de nuestro amado Señor, nuestro Salvador. Late en nuestros corazones, se alegra nuestra alma al considerar a Jesús. Y lo decimos con reverencia, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que se ofreció en la cruz, siendo el santo ser, se ofreció por nuestros pecados. Pero ustedes dirán, ¿de dónde Esteban saca eso de el sacerdocio que leímos ahí en el versículo 33? Cuando pensamos en el Salvador, estamos pensando en el aspecto pasado, lo que Él ya hizo, lo que Él ya consumó. Cuando pensamos en el sacerdote, estamos contemplando lo que el Señor está haciendo hoy en el presente. Cuando pensamos en el soberano o en el rey, contemplamos al Señor Jesucristo en lo que Él va a hacer cuando venga a reinar. Pero entonces estamos en nuestro segundo punto, el sacerdote. Dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Más adelante leímos que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La primera mención de este nombre de Dios, el Altísimo, está en Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14, si quieren, leamos lo mejor. Génesis, vamos al principio de la Biblia. Génesis capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Y bueno, allí continúa el relato. Como nos podemos dar cuenta, hermanos, la primera mención de este nombre de Dios, el Altísimo, está en Génesis capítulo 14. Y es la primera vez que se menciona al sacerdote Melquisedec. Y la última mención del nombre Altísimo lo tenemos en Hebreos capítulo 7, justamente con Melquisedec. Melquisedec, rey de justicia y rey de Salem, es decir, rey de paz. Pensaba explayarme tal vez un poco más allá en Lucas, y cuando escuché a mi buen hermano Carlos hablar acerca de la paz, pensé que sería mejor detenerme un poco más en Melquisedec, rey de justicia
y rey de Salem, rey de paz. Melquisedec, como lo explica el autor a los hebreos, sin padre, sin madre, es decir, cuando se introduce este personaje en la Biblia, no se hace alusión a su padre, no se dice nada acerca de su madre, sin padre, sin madre, sin genealogía. No sabemos nada de dónde provino Melquisedec. Y dice, hecho semejante al Señor Jesucristo, también pensando en la eternidad, pensando en el sacerdocio perdurable de nuestro Señor Jesucristo. Dice el autor allá en el capítulo 7 de Hebreos que el Señor Jesucristo no vino de la tribu de Leví, el orden sacerdotal, que vino de la tribu de Judá, de la cual nada se dijo tocante al sacerdocio, pero que él sí fue constituido según el orden de Melquisedec, de este Melquisedec que estamos leyendo en este momento. Y entonces este sacerdote se le aparece a Abraham, que venía cansado después de haber librado una batalla para poder recuperar a su sobrino Lot. Y lo que él hace es que saca pan y vino y lo bendijo. Lo que tenemos en Melquisedec es provisión, pero lo que también tenemos en Melquisedec es bendición. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, en Él hay provisión y en Él también hay bendición. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y lo resalto porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, se decía de Aarón, por ejemplo, el principal y figura de nuestro Señor Jesucristo, y dice sumo sacerdote. Pero cuando pensamos en nuestro Señor, leemos nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice el capítulo 7 de Hebreos que estamos contemplando, recordando, considerad cuán grande era este en cuanto a Melquisedec. Y ahora, hermanos, consideremos cuán grande es nuestro Señor, el verdadero sacerdote, su ministerio sin igual. Y ante el cansancio, Melquisedec le ofrece pan y vino. Amados hermanos, en este peregrinaje, sobre todo ahora en esta pandemia que nos ha tocado vivir, experimentamos el cansancio y tal vez sentimos que nuestras fuerzas se agotan y quizás estamos cansados y tal vez quisiéramos echar la toalla, tal vez como que no damos más. La enfermedad nos alcanzó, puede ser que alguien lo esté padeciendo. Las dificultades que traíamos se agravaron por esta pandemia y un sinfín de ejemplos. Mi amado hermano, el Señor, nuestro gran sumo sacerdote, nos provee pan y vino. El pan nos habla de la humanidad de nuestro Señor y el vino necesariamente nos habla de la sangre de nuestro Señor. Saben que, aunque no es el tema, pero ni lo que tenemos tampoco en Génesis 14, pero lo podemos aplicar, saben que la cena del Señor con el pan y el vino nos sirve para nuestro sustento espiritual. Es la provisión del Señor para nuestra vida espiritual, para nuestra alma.
Y allí está Melquisedec ofreciéndole pan y vino para que coma Abraham. Y el Señor nos ha dado a nosotros su alimento, y lo decimos con mucha reverencia, pero nos alimentamos de lo mismo que Dios se alimenta. El Padre está satisfecho en Cristo y en su obra. Su Hijo es su entera y eterna satisfacción, su deleite y su gozo. Y para nosotros, hermanos, sentados a la mesa del Señor, no a la cena del Señor, sino a la mesa. Y como Abraham, recibimos la provisión de nuestro gran sumo sacerdote. Y entonces comenzamos a alimentarnos de él. Les animo, ya se los he mencionado, pero les animo para que volvamos vez tras vez a los evangelios, para que sustentemos nuestra alma, como dicen los salmos, con grosura, para que nos alegremos en Cristo, para que disfrutemos de la provisión que el Padre ha dado a este mundo, pero lo que el Padre ha dado a los suyos, a nosotros. El Señor Jesucristo está hoy permanentemente el Hijo del Altísimo. Y discúlpeme que no dije lo que es el Altísimo. El Altísimo es el Ser Supremo, el superior. No hay nadie más arriba de Dios y de su trono. Por eso fue tan grave el pecado del querubín grande. Sobre las alturas, sobre las nubes estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Semejante locura la que pasó por su corazón, porque uno es el Supremo y nadie más. Nuestro Dios está exaltado en las alturas y contemplamos al Hijo del Altísimo, siendo nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo es que el Señor, estando en el trono alto y sublime, viene y es concebido en el vientre de una mujer? Ahí el embrión tan chiquito, me preparaste cuerpo, y el Espíritu Santo formando ese ser, ese cuerpecito allí en el vientre de María, el Hijo del Altísimo, verlo dentro de un cuerpo y allí desarrollándose, luego naciendo en la pobreza. Oh, hermanos, cuán precioso es nuestro Señor. Tan alto es también su ejercicio delante de Dios como nuestro gran sumo sacerdote. No solamente nuestro Señor nos da la provisión, sino que nuestro Señor también nos da la bendición. Qué interesante que en el Evangelio de Lucas, que nos presenta al hombre perfecto, se nos hable, creo que en 5 veces, acerca del Altísimo. Qué interesante que sea el hombre perfecto el que nos hable del Hijo del Altísimo. El Evangelio del hombre perfecto que nos hable del Hijo del Altísimo. Hermanos, en el cielo tenemos a un hombre. Este mundo nos quiere robar la paz. Este sistema quiere arrebatar aquello que es tan precioso para Dios y que desea que nosotros disfrutemos la paz de Dios. Así es como lo dijo nuestro hermano. Pero disfrutar del Dios de paz. El diablo no quiere eso. El diablo siembra dudas. El diablo nos quiere arrebatar la comunión con Dios. Pero en el cielo tenemos un hombre. Como se lee allá en Hechos capítulo 1 en cuanto a la ascensión de nuestro Señor, el ángel le dice a los discípulos cuando estaban viendo al Señor Jesucristo ascender, les dice: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo,
este mismo, el mismo que fue concebido por la Virgen María, el Hijo del Altísimo, el santo ser, el perfecto hombre, el mismo que se ofreció en la cruz del Calvario en santidad y por nuestros pecados como Salvador, el mismo que resucitó de entre los muertos, ese mismo es el que viene. Aunque sé que habla de su venida en poder y gran gloria, podemos aplicarlo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ese mismo Jesús, ese hombre, es el que está en los cielos. Ese hombre que entiende nuestra debilidad, no nuestro pecado, pero entiende nuestra debilidad, que sabe que somos polvo. El hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. El hombre que se condolió con Marta y María cuando murió Lázaro. El hombre que sentía compasión por la multitud cuando tenía hambre física, quien se compadecía de las viudas, quien abrazaba a los niños. Ese hombre está en el cielo, perfecto y glorificado, el santo ser, el Hijo del Altísimo, intercediendo por nosotros. Y con su provisión, en comunión con él, porque la mesa del Señor nos habla de la comunión con nuestro Señor. Pero Lucas termina con el Señor Jesucristo bendiciendo a sus discípulos. Alzando las manos, dice Lucas, los bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Bendito Abraham del Dios Altísimo. Hermanos, me conmueve pensar que el Señor Jesucristo nos bendijo ya con la salvación, pero ahora resucitado de entre los muertos nos bendice. Y al levantar sus manos, sus discípulos vieron las señales de los clavos que habían traspasado, sus heridas. En el cielo está el hombre perfecto herido. Allí está el Señor glorificado, nuestro gran sumo sacerdote, con las señales en sus manos, en sus pies, el costado traspasado. Pero hermanos, nos bendice. Disfrutemos de la bendición de nuestro Señor. Disfrutemos de su paz. Disfrutemos de la comunión con Él. Disfrutemos del ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Este último tiempo he escuchado tanta enseñanza sobre el sacerdote. Y uno se inquieta y uno dice, ¿por qué estoy escuchando tanto sobre el ministerio actual de mi Señor? Es de las enseñanzas que menos se dan en las asambleas sobre el sacerdocio del Señor. Y me gozo al pensar el sacerdote, el gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo bendijo a sus discípulos. Se me acabó el tiempo y solamente lo menciono, pero allá donde leímos en Lucas capítulo 1, tenemos el soberano. Es el santo ser. Es el Salvador. Es nuestro gran sumo sacerdote. Pero Él también es el soberano. Cuando fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo, estos hombres de ciencia, ellos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey? El Señor es el rey. Todavía no lo vemos coronado, pero Él es el rey.
No es el rey del creyente, no es el rey de la iglesia, es el Señor de los suyos, es la cabeza exaltada de la iglesia universal y también local, pero el Señor es el rey y viene a reinar. Todo lo que tuvo que escuchar María de parte del ángel, que el rey, que el trono de David, su padre, le iba a ser dado al hijo que iba a ser engendrado en su vientre. María era una mujer piadosa, una mujer que leía su Biblia, es decir, leía el Antiguo Testamento. Ella tenía en su corazón Génesis capítulo 3 y versículo 15. Ella entendía la profecía allí contenida que Dios iba a mandar un redentor nacido de mujer. Pero quizás ella no se imaginaba que sería, perdonen la redundancia, ella misma, la madre, la que iba a traer a este mundo al Redentor de Israel, pero también de este mundo. Tal vez en su corazón no estaba que de ella iba a venir el rey. El ángel está dando el mensaje. De ti nacerá un niño, engendrado por el Espíritu Santo, el santo ser, y él va a reinar, rey de justicia y rey de Salem. Nuestro Señor Jesucristo reinará con vara de hierro. Persona que peque, el Señor Jesucristo, con santidad, con justicia plena, reinará. El pecado no va a hallar cabida en ese tiempo. El rey que no admite sobornos, rey de justicia y rey de paz. Salomón reinó durante 40 años en paz y es figura de nuestro Señor Jesucristo reinando en paz en su reino milenario. Hermanos, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, el que va a reinar, el santo ser. Que el Señor prospere su palabra. Vamos a orar.